Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas en esta semana. La semana 34 de este año 2020. Comenzamos con el presunto envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny y cómo conmociona a Europa, el golpe de Estado en Mali y lo que puede significar para la seguridad en el continente africano, la convención demócrata que nomina oficialmente ya a Joe Biden como rival de Donald Trump en las elecciones de noviembre y las revelaciones del caso Lozoya en México que sacuden a la clase política del país. Bueno, una noticia que se dispersó como pólvora aquí en Europa, sobre todo concierne a la principal cara de la oposición rusa, que es Alexei Navalny. Así como lo titulaba aquí el diario Marca, el líder opositor ruso Alexei Navalny en coma por un presunto envenenamiento. Esta noticia, por supuesto, preocupa porque sabemos que Alexei Navalny es una figura sumamente polémica en Rusia, es quizá la única persona que realmente opone una resistencia fuerte a Vladimir Putin y que además ha estado ya arrestado en múltiples ocasiones, tuvo que cerrar su organización no gubernamental que se encargaba sobre todo de luchar contra la corrupción en el país y es alguien que ha expuesto en repetidas ocasiones los problemas políticos que existen en Rusia. Bueno, aparentemente antes de tomar un vuelo se tomó un té en el aeropuerto y ese té potencialmente podría haber estado envenenado. Durante el vuelo, Alexei Navalny vio un deterioro tan significativo de su salud que el vuelo tuvo que desviarse y hacer un aterrizaje no previsto en la ciudad de Omsk, donde fue internado en el hospital. Aparentemente los médicos rusos han descartado que haya cualquier tipo de sustancia venenosa en la sangre o en el cuerpo de Navalny, así que esa es la versión oficial. Pero lo interesante aquí es que Navalny después, por petición de la familia, fue trasladado aquí a Berlín, a Alemania, para ser tratado en este país. Y esto es interesante por el simple hecho de que el gobierno incluso lo permita. Así como lo titulaba aquí la agencia EFE, el opositor ruso Alexei Navalny será tratado en un hospital de Berlín. Bueno, Alemania y Rusia, como lo sabemos, tienen relaciones bastante cercanas, sobre todo de índole comercial, de manera que ha habido ya varios incidentes que son altamente explosivos, pero que no han llegado a deteriorar tan significativamente las relaciones entre Alemania y Rusia como sí ha pasado, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos. Lo más importante va a ser, y quizá esta es la noticia que consuela a muchos, es que el gobierno de Alemania o en su defecto también las autoridades y las personas que están cuidando de la salud de Navalny en este hospital van a esclarecer posiblemente si hubo realmente o no un envenenamiento. No es una locura asumir que esto puede ser, ya que se considera que el envenenamiento es una de las herramientas clásicas del Kremlin. Se han visto varios casos en varios países, incluso de Europa, el año pasado todavía en Reino Unido, donde personas que tenían algún problema con el Kremlin resultaron ser envenenadas. Y esto podría ser también el caso de Navalny. En todo caso, Rusia se queda en estos momentos sin un principal líder opositor, en momentos en los que Vladimir Putin acaba de cementar en realidad su poder y de lograr con un referendo perpetuarse, como muchos lo consideran, en el poder. Una situación sumamente preocupante para la democracia rusa y hacia dónde pueda llegar, pero que también podría tener conflictos con Europa si es que Alemania y Francia, como lo han ofrecido, le otorgan un asilo político al Navalny. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero de seguro escucharemos mucho sobre este líder opositor en los próximos días y meses. Bueno, una noticia que circuló muchísimo en los medios internacionales para luego disiparse un poco a lo largo de la semana fue el golpe de Estado que ocurrió al principio de la semana en Mali. Así como lo titulaba aquí el periódico La Vanguardia, un grupo de militares protagoniza un golpe de Estado en Mali. El presidente y el primer ministro fueron detenidos. Bueno, este es un golpe de Estado bastante particular porque fue perpetrado por un grupo de militares de altísimo rango que de todas formas tenían ya mucho poder en el país y que estaban aparentemente descontentos con la forma en que el gobierno estaba lidiando con el ejército. Por eso decidieron perpetrar este golpe de Estado y arrestar al presidente Ibrahim Boubacar. Bueno, Mali es un país que tiene una importante relevancia en el continente, sobre todo por cuestiones de combates militares, aunque no escuchamos mucho del país, es más o menos del tamaño de Colombia, y si vemos aquí el mapa, está ubicado en el noroeste de África, ahí arriba en rojo lo vemos, aunque para los que están viendo esto en un celular será muy pequeñito. Pero bueno, ahí vemos la ubicación entre países que tienen muchísimos problemas en realidad, como vemos ahí, por ejemplo, la frontera con Níger es una de las zonas difíciles
misiles y tiene también operativos militares de varios países, incluyendo países europeos. Bueno, como en todo golpe de Estado, por supuesto, ha habido una condena de este golpe de Estado, pero quizá la condena no ha sido tan ruidosa como lo sería en otras ocasiones. Así como lo titulaba aquí, por ejemplo, Yahoo Noticias, la UE preocupada por el efecto desestabilizador del golpe de Estado en Mali. Pues como lo vemos, las palabras son quizá más suaves de lo que uno podría esperar de un líder, por ejemplo, de la Unión Europea. Y es que a pesar de que, lógicamente, ningún Estado democrático va a apoyar de ninguna forma un golpe de Estado, lo cierto es que se considera que el gobierno y la corriente política de Ibrahim Boubacar fueron los que permitieron la entrada o los que abrieron las puertas a estos grupos yihadistas que están realizando estos combates en Mali. Y, por supuesto, al haber operaciones militares del gobierno, por ejemplo, de Alemania o de otros países de la Unión Europea, lógicamente ha habido una cierta cooperación con el ejército. Y de esta forma es que se asume que quizá entonces la condena internacional no sea de una escala como la que normalmente conoceríamos. Lo que también es bastante particular es que el grupo de militares que perpetró el golpe de Estado ha sido muy claro en que no va a haber ningún tipo de castigo grave para las personas que estaban involucradas en el gobierno, que se van a respetar ciertos acuerdos internacionales, además de acuerdos de paz también. Así que por eso es que ha habido como una especie de calma y no hemos escuchado mucho después de la realización de este golpe de Estado. Lo que hay que esperar ahora a ver es cómo van a administrar ese país, bajo qué circunstancias, si van a respetar efectivamente los acuerdos internacionales, cómo van a manejar esa cooperación internacional. Ellos dicen estar abiertos a pues los vínculos que ya se han establecido y a la lucha sobre todo en contra del terrorismo. Pero, como siempre, hay un gran escepticismo, en especial en un país que ha visto ya varios golpes de Estado a lo largo de su existencia desde su fundación, como lo conocemos ahora, en 1960. Bueno, en Estados Unidos finalmente se confirmó la nominación de Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. Esto después de la convención del Partido Demócrata, un evento de varios días de duración que a lo largo de la semana pues culminó con esta noticia. Así como lo titulaba aquí Bolsa Manía, Joe Biden confirmado por los demócratas como su candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, esta convención fue, por supuesto, atípica en el sentido de que a raíz de la pandemia no se podía realizar como siempre se hace en un estadio lleno de gente, con pancartas y afiches mostrando su apoyo a Joe Biden, con ovaciones, con gritos, con cantos. Bueno, lógicamente esto no se pudo realizar a raíz de las circunstancias difíciles que atraviesa Estados Unidos en la pandemia. Así que fue una producción televisiva de bastante nivel donde se mostraron sobre todo discursos pregrabados en su mayoría, donde diferentes caras del Partido Demócrata pues mostraban su apoyo a Joe Biden. Y aquí hubo algunas importantes figuras que destacar, así como lo titulaba aquí también la agencia Reuters. Los Obama y otros invitados de lujo engalanan la convención demócrata. Hablamos ahí como, por ejemplo, de caras como Michelle Obama, hablamos también del mismo expresidente Barack Obama, pero sobre todo, y esto es quizá lo más importante, figuras del Partido Demócrata que en su momento, durante la precandidatura, estaban muy en contra de Joe Biden. Hablamos de caras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, figuras representativas del ala más liberal del Partido Demócrata y que mostraron un apoyo muy contundente a Joe Biden. Y esto quizá es lo más importante porque lo que hay que destacar aquí es la apuesta del Partido Demócrata que, como les contaba también con la nominación de Kamala Harris, no es alcanzar una gran cantidad de votos demócratas. Ellos en realidad cuentan con que todos los demócratas van a votar por Joe Biden. Es en realidad la idea convencer a los republicanos más moderados que no están 100% convencidos de que quieren votar por Donald Trump. Y claramente a raíz de los discursos que vimos y del mensaje que se quiso enviar en esta convención demócrata, lo que se está tratando aquí de hacer es mostrar una imagen de positivismo, de optimismo, de conciliación y de paz para contrarrestar la imagen más agresiva que presenta Donald Trump.
Lo que se está haciendo aquí es apostar por el desgaste. Hay gente que está cansada de los conflictos en el país, de la confrontación y de la división, y lo que quiere hacer el Partido Demócrata es decir, vean, los republicanos lo único que van a hacer es dividirnos más, es sembrar odio, fomentar la discriminación, el racismo, etcétera, y nosotros somos el partido que va a conciliar, a curar, a lograr que volvamos a ser un solo país bajo una misma bandera todos juntos. Así que es una apuesta por un mensaje positivo en relación con una apuesta de un mensaje más negativo, que es el que viene por parte de Donald Trump. Ya sabemos que la estrategia del Partido Republicano, por el otro lado, va a ser apostarle en esencia al miedo, a decir que los demócratas van a convertir al país en un país absolutamente caótico, en una anarquía, así es como lo han dicho, con los liberales demócratas que van a permitir libertinaje, abortos, por ejemplo, y que van a convertir al país en un país desastroso también desde el punto de vista económico. Esos son los dos discursos. Vamos a ver por cuál de los dos se inclinan los republicanos que no están 100% convencidos de que quieren votar por Trump. Bueno, una noticia que ya se veía venir y que ahora colma los titulares de los principales medios en México son las declaraciones de Emilio Lozoya, el expresidente de la empresa estatal de petróleos de México, Pemex, que había sido arrestado en España y que luego fue extraditado a México y ahora colabora con las autoridades para brindar declaraciones sobre quiénes son los que están implicados en esas tramas de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht. Y en esas declaraciones, así como lo titulaba aquí Infobae, Emilio Lozoya denunció ya a Peña Nieto, a Felipe Calderón, Carlos Salinas y otros por corrupción. Ni más ni menos que una lista de nombres de altísimo rango en la política mexicana, incluyendo al expresidente más reciente y a otros exfuncionarios del país, y que ahora están empezando a revelarse detalles que nos muestran el grado de corrupción que existe en el país, que por supuesto para pocos es una sorpresa, pero que ahora parece estarse confirmando. Y empieza desde regalos, por ejemplo, de un Ferrari y termina con millonarias sumas que se otorgaron a campañas políticas de elección presidencial a cambio de beneficios para esta constructora. Recordemos que Odebrecht, la constructora brasileña, está involucrada en tramas de corrupción en muchos países, sobre todo de América Latina, donde habría pagado sobornos, entre otras cosas, para obtener concesiones de obra pública. Bueno, esta noticia tiene una trascendencia importante también para el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que está aprovechando estas declaraciones y las revelaciones que lógicamente involucran prácticamente a todos sus rivales políticos, porque lógicamente quiere presentarse como el presidente que destapa los escándalos de corrupción, que limpia a México de esa corrupción y de ese mal que azota a la clase política entera, y se puede presentar así como lo que siempre ha querido ser o siempre ha tratado de ser, que es la alternativa y la nueva era para México. Bueno, estas declaraciones vienen en un momento bastante conveniente en ese sentido porque también hay algunos escándalos en torno al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así como lo titulaba aquí, por ejemplo, Blue Radio, escándalo en México, grabaron al hermano del presidente recibiendo bolsas de dinero. Bueno, estos videos que acaban de ser revelados por un medio local muestran efectivamente al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dineros que aparentemente vienen de la campaña política para una de las elecciones en el año 2015 y que no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que estos son dineros absolutamente legítimos, incluso instó a la Fiscalía del país a investigar este caso formalmente, pero lógicamente si el río suena, piedras trae y hay muchísima sospecha de que ahí también puede haber un mecanismo de corrupción muy clásico, que es que alguna empresa, entidad o figura otorga dineros en sumas millonarias a diferentes candidatos, pues con el fin de recibir algún tipo de beneficio cuando estos lleguen al poder. Es un arma de doble filo porque no sabemos si las declaraciones de Lozoya pueden llegar también a involucrar de una forma u otra a personas que estén actualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y si el presidente mediatiza demasiado o pone demasiado en el punto de la mira estas declaraciones, pues podría al final terminar perjudicándolo a él mismo. Así que es delicada la situación, pero estamos apenas al principio de lo que es la mayor trama de corrupción en México.
Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, como siempre, les recuerdo comentarlo y compartirlo, suscribirse al canal en YouTube en caso de que lo estén viendo por ahí. Y yo los espero, por supuesto, la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.